¿Y si la Biblia que conoces no es la Biblia completa? ¿Y si hubo textos, historias, revelaciones enteras que alguien decidió que no debías leer? Lo que te voy a contar hoy no lo encontrarás en ningún sermón, no porque sea mentira, sino porque durante siglos estos textos existieron, circularon, fueron leídos por miles de creyentes y luego desaparecieron de la versión oficial. La pregunta no es si existieron, la pregunta es ¿por qué no están? Primero, lo básico. La Biblia que hoy conoces no siempre fue así. Durante los primeros siglos del cristianismo, había decenas de textos sagrados circulando por todo el mundo conocido. Evangelios, cartas, visiones, profecías. Algunos hablaban de Jesús, otros de sus discípulos, otros de ángeles, demonios y el fin del mundo. Y en algún momento un grupo de personas se sentó y decidió cuáles entraban y cuáles no. Ese proceso se llama el canon bíblico, y lo que quedó fuera tiene un nombre: los libros apócrifos. Pero espera, porque esto se pone más raro de lo que parece. Imagina el año 300 después de Cristo. El cristianismo ya se ha extendido por todo el Imperio Romano. Pero hay un problema enorme. No hay una versión única de la fe. En Egipto se leen textos que en Roma nunca han visto. En Siria circulan evangelios que en Grecia consideran herejía. En algunas comunidades María Magdalena es una figura central. En otras casi no existe. ¿Cómo unificas todo eso? Con un canon. En el año 367, un obispo llamado Atanasio de Alejandría escribió una carta, una lista, 27 libros que, según él, debían considerarse sagrados y ninguno más. Esa lista es básicamente el Nuevo Testamento que tienes hoy. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Atanasio no era el único con una lista. Había otras, diferentes, con libros distintos. Y la suya ganó no necesariamente porque fuera la más antigua, ni la más completa, sino porque era la que respaldaba el poder de la iglesia institucional que en ese momento estaba consolidándose. ¿Coincidencia? No te vayas todavía, porque lo que viene ahora cambia completamente la perspectiva. De todos los libros que no entraron, el Evangelio de Tomás es quizás el más perturbador. No porque sea violento, no porque sea blasfemo, sino porque es demasiado diferente. El Evangelio de Tomás no cuenta la vida de Jesús. No hay milagros espectaculares, no hay crucifixión narrada, no hay resurrección dramática. Solo hay palabras, 114 frases atribuidas directamente a Jesús. Y algunas de esas frases no se parecen en nada a lo que estás acostumbrado a escuchar. Una de ellas dice, aproximadamente, si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. Eso no suena a religión institucional. Suena a algo mucho más interno, más personal, más incómodo para una iglesia que necesita intermediarios. Y aquí viene lo importante. Este evangelio no fue descubierto en una biblioteca. No estaba guardado en un archivo del Vaticano. Apareció en 1945, enterrado en un frasco de cerámica en el desierto de Egipto, en un lugar llamado Nag Hammadi. Alguien lo enterró ahí, alguien que probablemente sabía que iban a destruirlo. Pero hay algo más que casi nadie conecta con esta historia. Si el Evangelio de Tomás incomoda, el libro de Enoc directamente asusta, y no en el sentido metafórico. Enoc es un personaje que aparece brevemente en el Génesis. Se dice de él algo extraordinario, que no murió, que simplemente desapareció porque Dios se lo llevó. Eso es todo lo que dice la Biblia oficial. Pero existe un libro entero atribuido a él, muy anterior al cristianismo.
anterior incluso a buena parte del Antiguo Testamento tal como lo conocemos. Y lo que describe ese libro es difícil de clasificar. Habla de ángeles que bajaron a la tierra y se mezclaron con mujeres humanas. Habla de gigantes que nacieron de esa mezcla. Habla de secretos que esos ángeles enseñaron a los humanos. Metalurgia, magia, cosmética, astrología, el arte de la guerra. Habla de un juicio cósmico, de cadenas, de abismos, de seres encadenados esperando el fin de los tiempos. ¿Por qué importa esto? Porque el libro de Enoc era leído y citado por los primeros cristianos. Aparece referenciado en el Nuevo Testamento. La carta de Judas, que sí está en la Biblia oficial, cita directamente al libro de Enoc como si fuera una fuente autorizada. Y aún así, no entró. Espera, porque esto conecta con algo mucho más grande. ¿Por qué incluirías una cita de un libro y luego excluirías ese mismo libro? Hay varias respuestas posibles. Ninguna es completamente cómoda. En 1896, en El Cairo, un comerciante compró un manuscrito antiguo. Dentro había algo que nadie esperaba. Un evangelio narrado desde la perspectiva de María Magdalena. Y lo que ese texto sugiere cambia completamente el relato que conocemos. En este evangelio, María no es simplemente una seguidora. No es la figura secundaria que aparece brevemente al pie de la cruz. Es alguien a quien Jesús confió enseñanzas que no compartió con los demás discípulos. Y eso, en el texto, genera conflicto. Pedro, según este evangelio, reacciona con incredulidad, con resistencia, con algo que suena mucho a celos. Dice aproximadamente: ¿acaso él habló con una mujer en privado sin que nosotros lo supiéramos? Ahora bien, este texto tiene lagunas, partes que faltan, páginas que se perdieron o fueron destruidas. Nunca sabremos qué decían exactamente esas enseñanzas secretas. Pero lo que sí sabemos es que este evangelio estuvo circulando durante siglos y que en algún momento dejó de circular. Pero hay un problema con toda esta historia que casi nadie señala directamente. La mayoría de la gente sabe que la Biblia termina con el Apocalipsis, visiones de Juan, el fin del mundo, las 7 trompetas, la bestia, el número 666. Pero lo que mucha gente no sabe es que el Apocalipsis de Juan estuvo a punto de no entrar. Hubo debates intensos durante siglos sobre si incluirlo o no. Muchos líderes de la iglesia primitiva lo consideraban demasiado extraño, demasiado hermético, demasiado difícil de controlar en manos del pueblo. Y aún así entró. ¿Por qué? Mientras tanto, había otros apocalipsis que no corrieron la misma suerte. El Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, describe con detalle extraordinario cómo son el cielo y el infierno, quiénes están en cada lugar, cómo sufren los condenados. Era enormemente popular en la iglesia primitiva, más leído en algunos territorios que el Apocalipsis de Juan, y no entró. El Apocalipsis de Pablo describe un viaje del apóstol a través de los cielos. Ángeles que informan a Dios cada día sobre las acciones de los humanos. Una geografía del más allá detallada y perturbadora. No entró. Y lo último cambia completamente todo lo que hemos visto hasta ahora. Durante todo este tiempo hemos estado haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es ¿por qué no entraron estos libros? La pregunta real es ¿qué tienen en común los que sí entraron? Y cuando lo miras así, aparece un patrón. Los libros que entraron en el canon son, en general, los que refuerzan una estructura, una autoridad clara, una jerarquía definida, un intermediario necesario entre el humano y lo divino. Los libros que no entraron tienden a ser, en general, los que sugieren algo diferente.
una relación directa con lo sagrado, un conocimiento interior, una salvación que no pasa por ninguna institución. No es una conspiración. Es algo más sencillo y más humano que eso. Es que quienes construyeron el canon eran personas, con creencias genuinas, sí, pero también con intereses, con una visión específica de cómo debía organizarse la fe, con miedo quizás a lo que ciertos textos podían generar si circulaban libremente, y tomaron decisiones que han moldeado durante 2000 años lo que 1.000 millones de personas creen, rezan y piensan sobre lo sagrado. Pero hay algo todavía más inquietante que eso. No todos los libros excluidos están perdidos. Muchos de ellos se pueden leer hoy. Están en bibliotecas, en Internet, traducidos a decenas de idiomas. Y sin embargo, la mayoría de creyentes nunca los ha leído. No porque estén prohibidos, sino porque nadie les dijo que existían. ¿Eso cambia algo? ¿O lo cambia todo? Estos textos no son leyendas urbanas, no son invenciones modernas ni teorías conspirativas de Internet. Son documentos reales, estudiados por académicos, conservados en museos, traducidos por expertos. Simplemente quedaron fuera. Y la pregunta que me parece más honesta, la que creo que vale la pena hacerse, no es si la Biblia está bien o mal. Es esta: ¿cambiaría algo en tu fe, en tu visión del mundo, en lo que crees sobre lo sagrado? Si hubieras crecido leyendo también estos textos, no hay respuesta correcta, pero es una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse de verdad. Y eso, precisamente eso, es lo más interesante de todo esto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el canon fue una decisión espiritual, una decisión política, o las dos cosas al mismo tiempo? Déjalo en los comentarios. Poca gente está de acuerdo en esto, y eso hace la conversación mucho más interesante.